Muchachos, entonces siguiendo ahora con los cocientes notables, que hace parte del mismo tema. En el caso de los cocientes notables, son 4 tipos de cocientes notables que vamos a manejar en la clase. El primero se define de la siguiente manera. Se dice que es la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. Ojo, la diferencia, una resta, de los cuadrados de dos cantidades sobre la suma de esas dos cantidades. Eso es en lo que consiste el primer cociente notable. ¿Cuál es el resultado de ese primer cociente notable? Se dice que es la diferencia de las dos cantidades. Eso es, o así se trabaja este primer cociente notable. Y ahora el segundo cociente notable es la fórmula del segundo cociente notable que vamos a trabajar. En este caso sería la diferencia de los cuadrados, ¿sí?, de dos cantidades. Ojo, la diferencia porque es resta del cuadrado, porque tiene elevado a la 2, de dos cantidades sobre la diferencia de esas cantidades. ¿Qué me da como resultado entonces este cociente notable? Bueno, me da como resultado la suma de esas dos cantidades. Y el tercer cociente notable, muchachos, se dice que es en este caso se dice que es la suma de los cubos de dos cantidades. Ojo, la suma de los cubos de dos cantidades sobre la suma de esas dos cantidades. Cuando tenemos ese tipo de cociente notable, ¿qué nos da o cómo se maneja? Bueno, se resuelve de la siguiente manera. Se resuelve que el cuadrado del primer término o de la primera cantidad, ¿cierto?, menos la multiplicación de ambas cantidades, o sea, A por B, más la segunda cantidad o el segundo término elevado al cuadrado también. Ese es cómo se resuelve este tipo de cocientes notables. Y muchachos, el cuarto cociente notable que vamos a trabajar se resume en este tipo de fórmula, por decirlo así, que es el cubo, ¿sí?, el cubo o la diferencia de los cubos de dos cantidades. Sabemos que diferencia hace referencia a la resta de los cubos de dos cantidades sobre la diferencia de esas dos cantidades. ¿Cómo se maneja ese tipo de cocientes notables? Bueno, maneja prácticamente igual que los otros, pero hay una leve variación. Se dice que el cuadrado del primer término, en el caso de A, más la multiplicación de ambas cantidades, más el cuadrado de la segunda cantidad o del segundo término. Muchachos, entonces aquí tenemos, a modo de sample, un ejercicio que nos dicen que es los siguientes binomios. Ahí vemos que hay varios binomios, o dos binomios. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta, muchachos, para determinar de todos esos cocientes notables que vimos en la fórmula, cuál se aplica? Bueno, analicemos la estructura. Lo primero que hay que analizar es la estructura
que tiene el ejercicio que me están dando. En este caso, yo noto que para mí, de los 4 cocientes notables, para mí este ejercicio tiene un comportamiento de la siguiente manera, del primer cociente notable que hablamos. Que la fórmula, acuérdense, del primer cociente notable dice que es la diferencia de los cubos, la diferencia de los cubos de dos cantidades sobre, dice la fórmula, sobre la suma de ambas cantidades. Para mí, este ejercicio, analizándolo y comparándolo, claro está, con cada uno de los 4 cocientes notables, para mí, entonces me arroja que este ejercicio tiene esta estructura. La diferencia, la resta del cuadrado de dos cantidades sobre la suma de esas dos cantidades. Bien, entonces el proceder entonces sería el siguiente. En este caso, agarramos, me dice esto, que es la diferencia de ambas cantidades, ¿cierto? Eso es lo que dice la fórmula. Entonces lo que pasa a resolver sería lo siguiente. 4 entre 2, eso me daría 2. ¿Ok? Ley de igual base, en este caso se restan los exponentes. Solo debemos saber 2a menos a da a. 4 menos 2 da 2. ¿Ok? Así como vamos. Y me dice que la fórmula que dice es menos, o sea, la diferencia del segundo, la segunda expresión, o de la segunda cantidad. 16 entre 4 me da 4. Y, la misma base, se restan los exponentes. Vean esto, aunque aquí hay dos términos, pero vean esto como un solo término. Esto como un solo término, esto como un solo exponente y esto como un solo exponente. Lo mismo acá, un solo exponente, un solo exponente. Entonces, 6a menos 3a me da 3a. Menos 10 menos 5 da 5. Esa es la expresión y noten que entonces da algo similar a la fórmula. La fórmula me dice que esto me tiene que dar la diferencia de las cantidades. Y esta es la diferencia de las cantidades. ¿Cómo sé yo que eso realmente es así? Bueno, muchachos, porque sencillamente si ustedes agarran y elevan esta expresión al cuadrado, y al cuadrado, como dice aquí la fórmula, es la diferencia de los cuadrados de dos cantidades. Entonces, esto, viéndolo como una cantidad, pues nada más elevarlo al cuadrado, esta otra cantidad se eleva al cuadrado, y si yo resuelvo eso me daría 2 a la 2, me da 4. Me da 4. Aquí, cambio de marcador. 4. X. Y esto, entonces, lo multiplico por esto. 2a me da 2a. Menos 2 por 2 da 4. ¿Cierto? Menos. Dice que la diferencia 4 por a la 2 me da 16. 4 por 4 es 16. Por y. Y esto, este exponente, ley de exponentes, ojo, lo multiplico por el otro exponente. 3a por 2 da 6a. Menos 2 por 5
da 10. Entonces noten, muchachos, que esto es el resultado de estas cantidades, pero al cuadrado. ¿Ya? Por eso les digo que esta expresión o esta diferencia de binomios, de los cuadrados de binomios, se parece al primer, o él tiene la misma estructura del cociente notable.